Quiero conversar con usted un tema que es importante y de actualidad. El día de ayer tuvo lugar la interpelación, el juicio político a la ministra de Relaciones Exteriores, la señorita Espinosa. Yo quisiera que usted nos analice desde el punto de vista jurídico, con la experiencia que tiene como internacionalista, si esta interpelación convenía hacerla en estos momentos, porque acaba de ser no censurada, sino que la Asamblea no la censuró. Entonces la inquietante pregunta es, ¿qué pasaba si la censuraban? Para que usted analice los dos casos. Si la censuraban, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó si no, en el otro caso? En primer lugar, agradecer la entrevista y tener el gusto de conversar con usted. Doctor López, usted sabe la admiración que le tengo. Es un hombre tan capaz, honesto, y de las personas que se necesitan hoy en el país. Muchas gracias. El país requiere personas de su calidad, de su valor civil para salir adelante. Con relación a la interpelación, yo iría primero a la actuación de la señora Espinosa. La señora Espinosa nunca había estado en el servicio exterior. De repente, ¿por qué? Porque ella tenía otro tipo de estudios. Tengo entendido que se dedicaba a la poesía, hacía una serie de otros estudios, y de repente el presidente Correa, sin ningún análisis mayor de las relaciones internacionales, la nombró ministro de Relaciones Exteriores. Y después de algún tiempo, porque después la nombró embajadora, la nombró ministro de Defensa, la nombró una serie de cosas, el señor Moreno la vuelve a nombrar como ministro de Relaciones Exteriores. En esta segunda ocasión se cometen una serie de errores, y entre esa serie de errores que ella debería de responder y que no salieron en el juicio, como fue desmantelar el Ministerio de Relaciones Exteriores, su organización tanto interna como en el servicio exterior, viene la nacionalidad del señor Assange. Y es que el proceso de nacionalidad, que además está señalado en la Ley de Movilidad Humana y en el reglamento, jamás dice ni que ese proceso puede ser secreto. Un proceso de nacionalidad es público. Jamás indica que se debe de exonerarlo, y además se dan una serie de exámenes como de idioma español, historia, geografía, todos muy complicados, en los cuales el señor Assange, sin hablar español, saca 100, sin conocer historia saca 100, sin saber de geografía saca 100, y encima lo ponen que vive en la parroquia Chaupicruz de Quito, lo cual todo es una mentira. Entonces ella debería responder, porque la nacionalidad ecuatoriana es el más alto honor que le puede dar un Estado a un extranjero. Ayer la señora Espinosa, que no concretó una defensa, sí supo decir algo que a mí me llamó la atención, al mencionar que si bien ella dio la nacionalidad, fue una disposición del presidente de la República. Es decir, estableció que el responsable había sido el presidente de la República. Pero hay otra serie de situaciones por las cuales se la interpelaba. Mientras se secuestraron a los periodistas por parte del terrorismo en Colombia, la señora Espinosa estaba coordinando en otros países su candidatura para ser presidenta de la Asamblea General. Entonces era muy claro. Yo oí la interpelación de la abogada Cristina Reyes, y lo hizo bien, y lo expuso bien. Lamentablemente, cuando no se ve como primer punto los intereses nacionales, sino los intereses del partido o los intereses de la ideología, obviamente votaron en contra. Pero yo me acuerdo de la expresión de Voltaire, que decía que la verdad no tiene ideología, que la verdad no tiene partido. Entonces es un grave error que la Asamblea Nacional, en lugar de votar por algo evidente, que son las violaciones de la señora Espinosa, haya votado en contra, haya dilatado el proceso, y que deje claro al país
que a pesar de esas peleas que vemos en la televisión entre morenistas y correístas, y que parecen que son dos cosas distintas, el momento de votar en la Asamblea Nacional votan juntos. Esa es una gran apreciación suya, una observación muy interesante, porque el país está contemplando con mucha preocupación que no hay una verdadera, como qué palabra emplear correctamente, armonía, sintonía entre lo que se dice y lo que se hace. Así es. Esto de morenistas y correístas es producto de una etapa histórica que debe olvidarse, porque no estamos en el Ecuador para auspiciar ni a morenistas ni a correístas. Totalmente de acuerdo. El personalismo desapareció hace mucho tiempo. Lo importante es mantener una posición doctrinaria, política, Así ideológica, seria, profunda y verdadera. Total. Y eso no hay. En lo que usted anota con mucha claridad, queda algo que no va a aceptar jamás el Ecuador. Porque no es problema solamente que le hayan o no destituido a esta señorita canciller, esta señora, que hayan dado voto de censura. Porque la cuestión de Assange es una cosa que va a perdurar. Así es. Este hombre sigue manteniendo la nacionalidad ecuatoriana. Usted, con la experiencia que tiene, ¿cómo sería para quitársela definitivamente? Porque este gobierno, a través del Ministerio de Relaciones Actuales, ya tomó una decisión, pero no la han quitado del todo. Claro, es un proceso que está dentro de la ley de movilidad humana, donde se comprueba que se ha mentido, y en este caso evidentemente se ha mentido. Entonces el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene que iniciar ese proceso que puede ser apelado ante el Tribunal Contencioso Administrativo, donde a su vez se tomará la última decisión. Pero el camino es demostrar que ha existido mentiras, que se forjó además documentación, por lo cual la nacionalidad ecuatoriana debe de quitársela. Porque lo peor del caso, doctor, es que se le dé la nacionalidad a una persona que nunca ha venido al Ecuador, que no le importa el Ecuador, que además tiene una serie de delitos que responder y que tiene el honor que es mantener la nacionalidad ecuatoriana. Usted dijo antes una cosa verdadera. El señor Assange aparece viviendo en Chaupicruz. Así. Ni usted ni yo conocemos Chaupicruz y somos de aquí. Sin embargo, él aparece como ciudadano residente de Chaupicruz. Desde el punto de vista jurídico penal, esa cédula que le entregaron es un documento falso. Es falso. Mantiene una ideología, una falsedad ideológica que se llama. Mire, de hecho, doctor, cuando usted que es un distinguido jurista, cuando uno presenta un proceso de nacionalidad, que además es público, tiene que publicarse en el periódico. Así es. Tal persona ha presentado, hay alguien que esté en contra de ese inicio del proceso de la nacionalidad. Todo eso se obvió, se lo hizo con mala fe, y lo posterior era, digamos, más macabro. Nombrarlo al señor Assange, como se lo nombró, miembro del Servicio Exterior Ecuatoriano en Londres, y tratar de trasladarlo a Rusia, a la embajada ecuatoriana en Rusia, sino que el Ministerio de Relaciones Exteriores inglés negó esa solicitud, porque obviamente sabía que era una farsa. Entonces todo esto era una telenovela, una tramoya, una mentira creada por la señora Espinosa. Lo peligroso de ayer es que la señora Espinosa, yo no sé si por defenderse o porque es la verdad, dijo, bueno, todo esto me lo autorizó el presidente, él lo conocía y él es el responsable. O defensa de ella o verdad. O verdad, eso es. En cualquiera de las dos condiciones es terrible. Hay un mal predicamento para el Ecuador. Usted anota una verdad, mientras tantas cosas estamos conversando. No es posible que una persona que esté enjuiciada en Suecia busque asilo en Inglaterra para eludir la justicia sueca. Así es. En Inglaterra le dan la posibilidad de que mantenga su estado ahí en ese Reino Unido, pero que se presente periódicamente a los jueces ingleses y también desoiga este mandato. Sí. Huye de la justicia sueca, se burla de la justicia inglesa, se asila en la embajada ecuatoriana, busca asilo ahí, y el Ecuador da una serie de garantías, inclusive transformando el edificio para que él pueda vivir mejor.
Se dice que se han gastado más de 5 millones de dólares por mantener a este hombre metido en la embajada nuestra. Todo eso, ¿a dónde nos lleva? Mire, doctor, bajo su reflexión, debería la Contraloría General del Estado glosar a todos estos cancilleres y estos embajadores que estuvieron en Londres. Y como usted bien lo señala, Assange tenía delitos, estaba presentándose a la justicia inglesa, que es seria. No lo detuvieron, pero todas las semanas tenía que presentarse. Lo que hay aquí. Exacto. Y a pesar de ello, él pide asilo al Ecuador. Y a pesar de que el Ecuador conocía que no era un delincuente político, sino un delincuente común, le da asilo en la embajada. Y se arma todo este problema que Inglaterra desde el principio le manda decir: no le concedan el asilo porque jamás le voy a conceder el salvoconducto. Y sin el salvoconducto no puede salir del país. Las autoridades ecuatorianas se rieron, pensaron que se podía arreglar las cosas como se arreglan aquí, e Inglaterra nunca le dio el salvoconducto. Es decir, que este asilo, estimado doctor, que antes cuando se estudiaba el asilo se ponía como caso emblemático el de Haya de la Torre, ya quedó pues oscuro o pequeño frente al caso Assange por las consecuencias, el tiempo que ha traído este lamentable caso. Hay una diferencia notable entre Haya de la Torre y Assange. Así es. Haya de la Torre se fue un líder político. Totalmente. Y buscó asilo en la Embajada de Colombia en el Perú como un dirigente político perseguido por políticos. Sí, totalmente de acuerdo. Assange no, Assange es un delincuente común. Común. Jamás debió habérsele concedido asilo, porque el asilo no se concede, usted sabe mejor que yo, solamente para delincuentes políticos, para líderes políticos. Así es. Cosa que no era Assange. Tiene usted toda la razón. Y dos, que el caso de Haya de la Torre estuvo 5 años también metido en la embajada en Lima, perseguido por el gobierno de ese entonces, una dictadura. Del Perú, claro. Él escribió varios libros estando preso, estando asilado ahí en la embajada de Colombia. El gobierno peruano, para evitar que el tipo se fugara, abrió unas acequias en las calles aledañas a la embajada para que no pueda eludir salirse de ahí. Pero Haya de la Torre era una figura política de respeto. Total, le agradezco la aclaración, sí, el partido aprista que llevó a Alan García a la presidencia. Alan García, que acaba de suicidarse. Yo hacía la comparación, que bien que usted haya hecho la aclaración, en el sentido del tiempo, porque la dictadura peruana no le dio el salvoconducto y se fueron a demandarse ante la Corte de Justicia Internacional en La Haya. Y Haya de la Torre también fue a la Corte de La Haya. De La Haya, claro. Y el Haya de La Haya le dio la razón a Haya, que estaba bien el asilo que le daba el gobierno. Hay dos diferencias notables. Pero es un antecedente histórico en América Latina. Así es. Un asilo de tanto tiempo a un líder político, que las consecuencias que tuvo. Él salió cuando ya se acabó la dictadura militar ese entonces. Claro. Una diferencia notable. El señor Assange, aparte de todo lo que estábamos conversando, tuvo la gentileza de calificar al Ecuador como un país insignificante. Así es. Le concede la historia del perro que le dan la mano y le muerde la mano al amo. Violó todas las normas del asilo. Todas. Así es. Insultó al Ecuador, se burló de los embajadores, todo lo que se ha dicho se ha quedado corto, y algo positivo fue la actuación del embajador del Ecuador en Londres, el embajador Jaime Marchán, que es un distinguido embajador de carrera, el más antiguo de los embajadores, que firmemente lo sacó de la embajada. Tuvo la firmeza para esa actuación y salir el Ecuador de un problema enorme en el cual nosotros nos metimos. Volviendo al tema del juzgamiento político de la señora Espinosa, quiero analizar con usted lo siguiente. Viene a través de la videoconferencia al país, acepta la interpelación. La pregunta inquietante que nos hacíamos ayer es esta: ¿qué pasa si la censuran? La Constitución es bien clara y dice en el artículo 132, creo, que si se produce un juzgamiento político se producirá la destitución de ese funcionario de las funciones que desempeña. ¿Qué hubiera pasado ayer si votan
por la censura. Sí, aquí hay varias cosas que valdría aclarar. La primera, la señora Espinosa ya está terminando la presidencia de la Asamblea General. Sí. Ya está nombrado el reemplazo. Sí, y aquí valga la pena también hacer la aclaración que en el Ecuador ha tenido distinguidos representantes, pero valiosos de verdad. Digamos, Leopoldo Benítez Vinuesa fue presidente de la Asamblea General, haciendo una magnífica labor sin el dinero de la señora Espinosa, sin las conexiones, ¿no? Total. El doctor Francisco Huerta Montalvo fue vicepresidente de la Asamblea General y también hizo mucho. El embajador de Francia de esa época cuenta de un discurso del doctor Huerta sobre la Revolución Francesa en las Naciones Unidas que llamó la atención. Entonces hemos tenido personajes. La señora Espinosa no es pues ni la cuarta parte de esos personajes que han estado ahí. Entonces el efecto en las Naciones Unidas ya no hay. Aquí la destitución del cargo ya no se podía dar porque ella ya no es ministro de Relaciones Exteriores. Del año sí, pero ya no. Claro, lo que era pues una sanción de tipo moral, de tipo político, e independientemente, doctor, la Asamblea podría haber mandado el expediente para que la Fiscalía digamos, analice e investigue qué es lo que dice la Constitución. Que si de la interpelación se establece alguna responsabilidad política, penal al interpelado, debería la Asamblea mandar eso a la Fiscalía para que cumpla su papel. Totalmente de acuerdo. Pero eso no puede porque no se produjo la censura. Claro. Pero es una censura moral la que hay en contra de esta señora y es una lástima. Yo vuelvo a insistir, creo que deben haber una serie de reformas. En esas reformas creo además que la Asamblea o el Congreso, como se llamaba antes, debe dividirse en dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, como existía antes en el Ecuador, donde los diputados era la gente joven y los senadores eran las personas de mayor experiencia, donde la ley se la estudiaba más y salía mejor, porque la estructura actual de la Asamblea, como está, no sirve. Es necesario reformarla y volver a la bicameralidad que tanto bien se le hizo al Ecuador. Totalmente de acuerdo con usted, doctor. El país necesita un cambio estructural jurídico importante. Totalmente. La Revolución Ciudadana, con el espíritu de Montecristi, que no sé qué espíritu es el que invocan, dictó una constitución que es la que rige ahora, plagada de una serie de aspectos negativos. La parte dogmática en cuanto a derechos, garantías, pues está bien, pero la parte orgánica es una cosa que no permitirá al país avanzar más allá de donde estamos. Debe irse a la reforma. Y por eso tiene que ser una reforma. ¿Cómo hacerlo? Hay asamblea constituyente, hay enmiendas de reformas, que se busque un camino para cambiar, entre estas cosas, esto. Yo personalmente, y comparto su criterio, lo correcto sería volver a la bicameralidad, por las razones que usted anota, y luego porque como funcionaba ante el Congreso, con las grandes deficiencias que siempre han habido, porque somos humanos y nada es perfecto. Así es. Pero busquemos la perfectibilidad. En el sistema anterior, en la Cámara de Diputados, se ventilaban los aspectos políticos, la euforia del joven diputado, ¿no? Y en la Cámara del Senado, con gente con más experiencia, con más edad y con más experiencia política y jurídica, se hacía la cosa con más reflexión. Totalmente. Y entonces las cosas se manejaban mejor. Hacia allá deberíamos tender, para que haya un cambio en verdad profundo que nos permita caminar mejor. Incluso el vicepresidente presidía el Congreso y eso le daba a él alguna actuación. Por eso que Blasco Ibarra tuvo la frase que el vicepresidente era un conspirador a sueldo. Ahora, por ejemplo, el vicepresidente no tiene ninguna función. Nada que el presidente le dice, vaya, haga tal y tal cosa. Nada, vaya a su casa. Eso no puede ser. Es un hombre elegido por el pueblo para que no haga nada. Es una cosa bárbara. Totalmente. Eso tiene que cambiarse. Que no haya vicepresidente. Que haya el presidente de la Asamblea, del Congreso, que sea el vicepresidente. Coincido totalmente. Eso es lo que debemos entender, doctor, quienes tenemos opinión con la cultura vasta que usted tiene, basta con chica, ¿no? Basta que usted tiene para exigir al país, a la sociedad ecuatoriana, que recapacite, que empuje a los líderes para que hagan algo en beneficio del país. Totalmente. Una especie de amortiguamiento en la sociedad, un qué me importismo, ya no le censuraron, ¿qué importa?
Ya se robaron 10 millones, ayer robaron 20. No puede ser. Es una sociedad adormecida. Hay que levantar a esta sociedad. ¿Cómo? Con estas cosas. La temperatura moral ha bajado tanto. Como usted bien señalaba, la revolución ciudadana, digamos, destruyó la institucionalidad en todo sentido. Digamos, la institucionalidad de las funciones del Estado. Se metió hasta en las universidades, en los colegios, en el deporte. En el deporte. No existió algo que no tocó, y hay que volver a reorganizar los valores en un país que existe y existía la honestidad, donde ahora impúdicamente las personas van a los cargos públicos para hacerse millonarios. Eso tiene que terminar, y es necesario que todos nos unamos para exigir una reforma constitucional, estructural del Ecuador. Me parece perfectamente bien. Yo sí creo, y el país está consciente de eso. Sí. Pero el país necesita un conductor. Así es. Necesita alguien que le diga estas cosas permanentemente. La gota de agua taladra la roca, dicen. Así es. Entonces una cuestión permanente, persistente, perseverante, para hacerle entender al pueblo que no está bien como está viviéndose. Una falta de ética en todos los sectores, una falta de respeto en todos los sectores. Así es, doctor. Una envidia del que tiene más frente al que tiene menos, para el que tiene menos querer tener más con el de al frente. Así. Entonces aquí está pasándose de una etapa muy difícil, cuando el hombre quería ser. Ahora se quiere es tener. Ser debería ser lo normal. Claro. Es una crisis. Es una crisis de valores éticos terrible, que perjudican a la sociedad ecuatoriana. Unido, doctor, a una mafia migratoria que se ha creado en el Ecuador, país donde no existe visa, donde no hay controles, donde vienen por la dolarización, donde la Constitución habla de ciudadanía universal, cuando la Constitución es un órgano interno y señala que no hay ilegales en el Ecuador. Claro. Es decir, aquí hay una mafia migratoria que a su vez a todos los problemas que tiene el país le suma una delincuencia, una inseguridad, una serie de situaciones que deben de ser tratadas. Lo que pasa es que hay tantos problemas de relumbrón, tantos problemas de corrupción, que las autoridades no se sientan, a pesar de los 2 años, a pensar el país, a trabajar por el país y a hacer reformas, que es lo que se requiere. En las ocasiones que tengo la oportunidad de hablar como ahora, yo planteo algo que creo necesario. El país no puede pensar en elecciones inmediatas. Aquí pensamos el 19, ya pasaron. Ahora estamos pensando en el 21. Nadie piensa en un país de 2040 o 2050. Y no hay líder político que diga, yo no voy a ser candidato a nada, pero yo quiero ser un país así. Sentemos las bases de algo que nos permita pensar a 20 años adelante. Que es como se han levantado los grandes países. Corea del Sur, Vietnam, Singapur, para qué darles nombres, de países que pensaron con una mentalidad hacia 10, 15, 20 años adelante. Claro, no hay ningún plan prospectivo, doctor. No hay ninguno. Ni siquiera tenemos acuerdos mínimos. Exactamente. No hay acuerdos mínimos en nada. En nada. Un diálogo que dicen que hacen el diálogo de sordos. Es un diálogo entre los mismos. Entre los mismos. Entonces, en lugar de abrir el diálogo, veo ese gran diálogo nacional, pero no se convoca a todas las personas a dialogar, sino es el grupo de ellos que están dialogando sobre qué. Me pregunto, lamentablemente, doctor, en estos 2 años las cosas más o menos han sido iguales. Ha habido cambios en la estructura, digamos, por el Consejo de Participación Ciudadana, en algunos casos sí, en otros no. La justicia está intacta. Así es. Los jueces y la Corte es correísta toda. Y se han pasado, primero nombrando un consejo transitorio que fracasó, después un nuevo consejo que no hace nada. Es decir, son cosas que quitan la esperanza al ciudadano común. Y yo creo que, a lo que conversábamos con usted antes de la entrevista, hay que mantenerla, que esto es como la caja de Pandora, pero que en el fondo siempre debe quedarle esperanza. Porque de ver tanta corrupción, a veces parece que se va. Yo sí creo, mi querido doctor, que en eso coincidimos. Debemos tener optimismo, fe y esperanza. No creo yo que el Ecuador se hunda, aunque quieran hundirlo. Así es. Siempre empleo la frase que alguien dijo alguna vez, el Ecuador es un país corcho.
que no se hunde. Aunque quieran hundirlo, además, no lo pueden. el ciudadano común tiene esperanzas, Sí, es laborioso, es trabajador, quiere salir adelante. Son estas mafias políticas las que nos tienen, digamos, en la situación en la que hoy estamos. Sí, me parece bien. Doctor, le agradezco muchísimo su intervención a mí, muy valiosas sus opiniones, y que haga un gran mensaje para el pueblo ecuatoriano, que entienda que todavía hay gente que pensamos que el futuro es próspero. Gracias. Son las 8 de la mañana con 29 minutos.